y trato también de ponerme en ese escenario donde, ok, ¿qué es lo que me está sirviendo? ¿Qué es lo que me hace sentir mejor también? Porque obviamente hay un montón de cosas en las que me siento mejor a partir de la alimentación de esta manera y obviamente no estoy trabajando, o sea que mi nivel de estrés Es menor, es claramente. menor, pero me gustaría tenerlo en cuenta y tenerlo ya como incorporado de una manera más sistemática, simple y no agobiante, ¿no? Como Claro, como un hábito técnico, ¿no? Más que ujú, nada. es Súper. algo exacto. Y bueno, y ahora también estoy estabilizándome con el peso, que tuve tanto pico y que obviamente tengo menos inflamación, obviamente no, pero tengo peso de las piernas, o sea, de la cintura hacia arriba, mucha menos inflamación de la que tenía quizá previo a la quimio, en gran parte por alimentación y demás. Claro, por Bueno, hábitos y conductual. ujú. Pero bueno, como que por eso también estoy tratando de ver cómo puedo mantenerlo, cómo puedo... Sí, por supuesto. Sobre todo el puntal, lo que siempre hablamos, sin caer en la hipervigilancia, sin Total. caer en el esto, es decir, a veces el controlar cosas estresa más que el hecho de hacerla bien o mal, que Ayer normalmente es me comí un mejor hacerlas alfajor, bien. o sea, a ver, que está todo mal, ¿sí? Pero al principio, bueno, quizás esto debería ser una anécdota para grabar o algo por el estilo, pero no importa. Dale, dale. Hacen lío, mis gatos. Em, Luego sacamos clips si quieres. Hoy tienes mejor luz y mejor setup, ¿eh? Que el otro día. ¿Viste? Me puse una luz de fondo. Y me mola la luz que sale por atrás, eso me gusta, ¿eh? Está chulo. Em, no, a ver, que con lo de la hipervigilancia y demás, creo que uno pasa por diferentes etapas, al menos yo pasé por diferentes etapas, incluido esto de lo que hablábamos de tanto la parte deportiva como la parte de la alimentación y demás, supongo que es parte de esta adaptación y este duelo que hace uno al proceso, ¿no? Pero en mi caso, un poco como decís vos, soy autoexigente y soy autoexigente en todos los aspectos. Entonces, Totalmente. cuando tomo una decisión de esto va a ser de determinada manera, pues me aplico, ¿no? Y con el tema de la dieta fui bastante aplicada. Ok, no azúcares, no, perfecto. O sea, está bien. No soy de comer demasiada galleta, no soy de comer... Claro, pero para cuando ya iban unos meses, ya estaba llegando a la quinta quimio, me regalaron una de las galletas de Argentina que solía comer con mi abuela, ¿ok? No importa, pero es una galleta que tiene dulce de membrillo, ¿sí? De vainilla con dulce de membrillo en el medio, se llaman pepas, son riquísimas, si alguna vez las ves, comelas. Pero a punto. Y la verdad es que, claro, no venía comiendo absolutamente nada. Imagínate un argentino sin dulce de leche, no va. Sin, a ver, Sin y ese estímulo, ¿no? Más típico y tradicional. Y encima que te ancla al recuerdo, ¿no? Igual también y a esa buena vibra. Claro, a totalmente. eso era lo que te iba a decir. Bueno, termina, termina. Nada, nada, que entonces, a ver, que mi pareja va y me dice, a ver, hoy, día lluvioso, tomando mate, mira, voy a abrir las pepas. Ok, perfecto. Y dudé y en eso le digo, tráeme una pepa. Una. Y estaba en uno de esos días fatales, recuperándome, donde te sentís mal, te duele todo, sentada en la cama tomando mate. Le di un mordisco a la, a la pepa y me dio un ataque de llanto que no podía, o sea, Hostia. era mezcla de risa, llanto, todo junto, porque realmente, a ver, la risa, ¿por qué? Porque era por un lado alegría y por otro lado, qué ridículo que me estoy, o sea, qué ridículo esto, pero es lo que decías vos, ¿no? Es justamente ese, Normalizar cosas, que no tienes que exacto, hiperpresionarte. Y ahí has dado con un clavo súper importante, que es el recuerdo. Es decir, total, vinculaste una sensación probablemente química, ¿no? Por sabor y por asociaciones olfactivas, sí, olfactorias y así, a un recuerdo ampliamente feliz. sí, Igual ese día, esa comida te generó algo más positivo que el azúcar en sí. Recordemos que el azúcar, evidentemente, se han procesado y no hay que abusar, pero el concepto dieta, como hablábamos, es un tema de como que ya lleva la connotación estricta y lo que total, buscamos de alguna forma no deja de ser el balance. Es decir, si tú haces el 80% bien y luego dentro de este 100% ya concibes que tarde o temprano tienes que disfrutar, el ocio
un día lluvioso, de mala hostia, poca energía, despiertas un recuerdo y dentro de eso, ese azúcar de ese día no va a ser un detonante, ¿sabes? El azúcar en ese contexto no es eso. El contexto malo es una vida de hiperdisponibilidad de azúcares, etc., procesados y mal gestionados, ¿sabes? En un ámbito patológico. Entonces, a ese día te digo, ole, porque lo que estás enseñando aquí ahora, ¿vale? Y este clip va a quedar brutal, ya. Luego te lo enseño. Esto es literal que se va a YouTube si quieres. No, pero el tema era enseñar que no es todo tan rígido. Ni el entreno, como comentábamos antes, porque una frustración por no entrenar o porque ese día ha habido que adaptar lo que sea a algo más circunstancial, puede generar más presión que el hecho de, ¿sabes? Es decir, el pensar que eso es malo, que el hecho de simplemente entenderlo y desplazar el entrenamiento y adaptar un poquito. Pues lo mismo con la galleta. 100%. ¿Vale? Es decir, si tú tienes lo que científicamente está demostrado que es positivo, ¿no? Que realmente te aporta, y dentro de ese balance, pues, ¿vale? Es como lo que dicen, ¿no? No es caer en, no, una copita de vino al día, no, tampoco es eso, ¿sabes? Pero que un día estés con tus colegas y ese día esa persona se toma una cervecita o dos en un contexto de oxitocina, con seres queridos, con buen rollo, con buena vibra. No vamos al desfase tampoco, porque eso podría entrar en otras cosas. Pero dentro de esto, ostras, vamos a evitar las alarmas estas inmensas porque esto genera presión y esto te lo digo a ti, Silvia, pues si ves este vídeo, luego que siempre lo hablo con ella y ella aporta mucho valor en ese sentido porque es como mucho de normalizar lo que hay, ¿no? Que en parte genera más presión el hecho de decir, no, alarmar el carbohidrato cuando el carbohidrato en sí, por sí mismo, solamente cumple funciones, pero en un mal entorno probablemente es lo que, y en una mala dosis o una mala selección, durante mucho tiempo es lo que generaría el problema. Así que es mejor desalarmar, ¿sabes? Y gracias a profesionales que llevan mucho tiempo metiéndole chicha a esto, somos capaces de hacer algunas afirmaciones por encima de otras, ¿vale? Sobre todo derivar, pero depende todo de tu contexto. O sea que también gracias por la anécdota y por la recomendación de las galletas también. Te lo digo, me parece increíble. Yo te diría, ya que estamos puestos aquí, exprésate tú como te apetezca, lo que te venga en gana, en referencia al entrenamiento y el cómo te ayuda a superar tanto las fases de quimio como los bloqueantes hormonales y qué es para ti o por qué crees que la gente debería hacerlo aparte del contexto científico, ¿no? Vale. A ver, en mi caso en particular el deporte siempre fue muy importante, siempre. Entonces quizás tengo una mirada diferente, pero te lo diría en diferentes puntos. Primero que nada, si lo queremos dividir, por un lado, por la parte meramente física, o sea, las percepciones que uno tiene de su cuerpo, los síntomas que te genera la quimio, el tratamiento, los bloqueadores hormonales, o sea, a eso me refiero con la parte física, y por otro lado, por la parte emocional o mental. Entonces, para ser súper directa, te ayuda en todo. O sea, en una y en la otra. Te guste hacer deporte o no, al nivel que cada uno lo haga, al nivel que cada uno pueda, quiero decir, de acuerdo a su contexto y su situación, te genera muchísimas cosas positivas. A mí en particular, con las quimios fue, yo creo que determinante. Y recuerdo que te lo dije, la verdad es que a mí fue un efecto acumulativo de las quimios. La primera quimio fue de una manera, la segunda, la tercera, la cuarta, y después de la sexta, que lo estoy padeciendo un poco, pero la verdad es que siempre me pasó lo mismo de quizás no poder, no tener energía del todo para salir de la cama, hacer muchísimo esfuerzo para salir, llegar al gimnasio, pero que todo esa molestia, dolor, fatiga, lo que tenía, durante el entreno no lo sentía. Qué bueno, como un espacio de calma, ¿no? Y de tranquilidad. Una burbuja. Que ni siquiera a veces el entreno era tan fuerte, que ni siquiera tan fuerte en el sentido de como yo lo había pensado, ¿no? Digo, uff, con cómo me siento hoy, ¿qué tal va a ser, no? Esto va a ser cuesta arriba. Y la verdad, sentirme mucho mejor, por la oxitocina o lo que fuera, después de ese entrenamiento, durante e inmediatamente después, al nivel de generarme apetito, tener ganas de comer incluso cuando todo sabe horrible. La regulación hormonal. La regulación hormonal, al final,
mecanismos implícitos, pues la insulina, la leptina, la grelina, la adiponectina, que todo esto dentro del conjunto de señalización, pues de saciedad, hambre, Exacto. inflamación de bajo grado y respuesta hormonal a los tratamientos también, ostras, Sí. pues digamos que el músculo es un gran gestor, ¿no? De esto. El músculo en un contexto poco inflamatorio, es decir, entrenando bien, ¿sabes? Exacto. Lo que hablábamos antes, ¿no? Que eso también tuve que aprender. Que por eso iba a decir, o sea, me parece que es, no por venderlo, por eso lo digo yo, no lo digas vos, pero que realmente es importante que esté gestionado, tanto si sos de hacer mucho deporte como si no, porque creo que nadie, a ver, creo que nadie sabe realmente lo que uno necesita durante un proceso oncológico a nivel deportivo. Hostia, eso es Eh, totalmente cierto. porque los Estoy sí, perdido, ¿no? sí, 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 es decir, exactamente lo que uno y eso fue lo que yo rápidamente, bueno, por eso te contacté, pero lo que rápidamente entendí, que no iba a poder seguir con lo que yo estaba acostumbrada y con mi nivel de conocimiento, que era lo que yo necesitaba en este momento. Y como decís todo el tiempo, que hay que adaptarlo y adaptarlo a la situación en la que uno está, en el momento en particular, en el momento del ciclo de quimio. O sea, no es fácil y no es fácil hacerlo solo, no recomendaría hacerlo solo. Por eso me parece que es Normal. importante. Tampoco te harías tu propia casa, ¿verdad? Empezando por los cimientos. Exacto. Por lo cual es importante y es importante valorar también tu trabajo desde ese lugar, porque no es fácil. Y no es fácil hacerlo de otra, digamos, de una manera, no es fácil hacerlo bien si no estás con alguien que sabe y que te indica un poco el camino que tenés que seguir, tanto a nivel ejercicios como a nivel emocional, que creo que vos muchas veces lo marcás como importante y 100% de acuerdo. El acompañamiento, el seguimiento, el estar ahí. A ver, que el proceso oncológico es físico y mental. Y a veces, muchas veces más mental que físico. Muchas veces, Eh, 100%. y si no tenés ese acompañamiento también de tu lado, y que ahí te felicito, porque la verdad es que me parece, no, en serio, me parece que es, Gracias. de verdad, o sea, soy sincera en todos los aspectos, ¿eh? Que no puedo mentir en ese sentido, que si no tuvieras esa parte de acompañamiento emocional, muchísimas personas que no seguirían, porque no sería 100%. nada más que a ver, que un ejercicio en una app que uno puede ignorar y puede no hacerlo. Pero Absolutamente. De hecho, por eso al final no todo el mundo está preparado, no todo el mundo está en un nivel de conciencia suficiente para tomar esa responsabilidad. Yo siempre lo digo, lo que te dije, a mí no me importa que sea domingo, ¿sabes? Yo no estoy aquí de lunes a viernes, yo no cierro las persianas y eso es una decisión mía, ¿vale? Como te comenté y le comento siempre a todo el mundo, pero porque yo sé por lo que estás pasando, ¿sabes? No porque lo haya vivido, sino porque pues lo he vivido de muy cerca, lo estoy precisamente estudiando día tras día tras día y sé, cada vez que sé más, veo que es más putada todavía, así que qué menos que estar ahí, ¿no? Es decir, qué menos que demostrar esa implicación y aparte de esto que bueno, yo no esperaría menos de alguien que a quien le pidiera ayuda también, ¿no? Es decir, yo me volcaría de esa forma porque creo que, aparte de que con lo que os curráis el día a día y lo que validáis el trabajo que yo llevo haciendo durante ya tiempo, eh, bueno, me hace sentir increíble, entonces no lo cambiaría tampoco por nada del mundo, ¿sabes? Así que, en parte, pues gracias solamente por tu explicación, que muy nítida, la verdad me ha gustado mucho y por el agradecimiento también, que también de esto que me hace sentir muy bien igual. En este caso, bueno, que voy a parar la grada.